Muy buen día tengan todos esta mañana y nuevamente aquí para continuar con el estudio que venimos haciendo de la vida de nuestro rey David. Entonces, para comenzar, dos cositas. Vamos a tomar el tintico. Ok, y voy a cantar un himno que se llama, un coro que se llama Amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mi vida ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mi vida ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Bueno, la invitación para no mirar atrás, seguir adelante, adelante con el Señor. Para hoy entonces continuamos con el libro de Primera de Reyes. Hoy estamos ya Primera de Reyes, capítulo 3. Mientras abren sus Biblias, les invito a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por esta preciosa mañana. Un día más que nos regalas para aprender de tu palabra, para continuar en esta tierra, Señor. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más te pedimos sabiduría, entendimiento para comprender el mensaje que nos traes a través de tu palabra. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, ya habiendo orado, nos disponemos a leer el capítulo 3. Primera de Reyes dice así. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque
has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bueno, interesante. Continuamos ahora ya entonces con el hijo del rey David, en este momento el rey Salomón. Comenzamos leyendo el capítulo donde Salomón hace parentesco con el faraón, con los egipcios. Así que se casó con la hija de faraón. Y analizando desde otro punto de vista, Salomón, podríamos decir que fue ese joven, ese joven creció en el palacio del rey, y allí quizá no tuvo muchas dificultades, no tuvo muchos problemas, no iba a la guerra, solo lo que podía escuchar, lo que podía percibir, porque no fue hombre de guerra, no fue estratega físicamente. Y todo lo que veía, me imagino, toda la servidumbre y todas las personas que estaban allí en el palacio del rey. Entonces, una de las cosas que vemos es ya algo no muy convincente: se casó con la hija de faraón. Pero bueno, era el rey, y ya eso estaba designado por Dios, y que era el sucesor de David. Y en algo tenía
el ejemplo, pero no lo demostró mucho. Cuando dice que iba a hacer holocausto en las partes altas, ¿verdad? Sacrificaba en los lugares altos, dice el versículo 2, porque no había casa edificada al nombre de Jehová. Entonces, digamos, no me atrevería a resaltar tanto, pero sí de pronto un 50-50, ¿verdad? Algo de Dios y algo no de Dios. Tenía el rey Salomón su propia forma de ser, de vivir, como había sido criado. Entonces, pero dice en el verso 3, había esa partecita que digo, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba, quemaba incienso en los lugares altos. Todavía el templo estaba por terminar. Entonces, dice que iba el rey a Gabaón, porque aquel era lugar alto y principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos en aquel altar. Entonces, esto es ejemplo que él estaba siguiendo, digamos, por su padre David, algo que no sabemos por intuición o porque realmente le naciera de su corazón, pero bueno, de todas maneras, acordémonos las recomendaciones que le dejó David. Ayer en el capítulo 2 vimos algo que le dijo en el verso 3, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. O sea, el primer consejo del ejemplo de David es Jehová, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, el primer consejo que David le da es siempre en función del Señor, que siga al Señor en todos sus mandamientos, todos sus estatutos. Y aquí pues vemos que él de pronto, una de las cosas que vemos es que se casó con la hija de Faraón, ya ahí no hubo ese cumplimiento total, pero aquí dice que hacía holocaustos. Y aunque Salomón no fue a las guerras y estuvo siempre en casa, no fue entonces muy el gran devoto hacia Jehová. Y en todos los escritos de Salomón, incluso Eclesiastés, todos sus escritos son en función a la vida terrenal, a la vida física, al diario vivir. Muchos consejos vistos desde el punto de vista del ser humano, de la naturaleza humana. Él es el gran consejero. Y es muy interesante, es muy bueno. Esa parte es para nosotros y aún hoy más para los jóvenes. Esos escritos que hizo Salomón son para alguien que realmente, como él lo demostró, era más como de los quehaceres terrenales que los quehaceres del Señor. Y aquí está mostrando parte y parte en el comienzo de su reinado, en el comienzo de su vida, con su matrimonio y con las cosas del Señor. Pero él fue más dado, no fue guerrero, no fue estratega, nunca estuvo en las guerras, hasta aquí no lo vimos que haya hecho, simplemente cumpliendo, tratando de cumplir con lo que su padre le decía a medias, ¿no? Y entonces en el verso 5 dice que se apareció Jehová a Salomón en Gabaón, allá donde estaba, que subió a hacer holocaustos. Y se le apareció una noche en sueños. ¿Y qué le dijo Jehová? Pide lo que quieras. En este momento, pongámonos en ese sitio. Que Jehová se me aparezca a mí, a cada uno de ustedes. Pide lo que quieras. Interesante pregunta. Pero yo me imagino que la gran mayoría, porque así somos, ¿verdad? Vamos a pedir, Señor, quiero el mejor carro, la mejor casa, todas aquellas cosas que anhelamos materialmente. Pero quizá de segundo plano algo espiritual. Y quizá ni siquiera eso le pedimos, ¿verdad? Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, que te conozca. Dame la fortaleza para seguir en tu camino. Señor, quiero ser un mensajero de tu palabra.
Todas estas cosas deberían ser lo primero en nuestras vidas. Pensemos un poquito en eso. Y hoy el Señor les está preguntando a todos a través de este mensaje: pide lo que quieras que yo te dé. Y que seamos razonables. Porque en su palabra el Señor dice siempre: todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces no debemos preocuparnos, pero infortunadamente así somos. Y ahí está el punto de vista de nuestra fe. Si realmente tenemos esa fe, esa creencia en el Señor, que vamos a seguir en sus caminos, que vamos a ser el ejemplo de vida cristiana, que va a haber sufrimiento, que va a haber situaciones, claro, no es una vida muy llena de lo mejor. Vamos a tener muchas complicaciones. Y hay un enemigo poderoso, sabemos, de Satanás, que va a estar ahí también. Entonces, ¿qué dijo Salomón? Salomón dio, sin ser el gran estadista en ese momento, pero sí mostró humildad. Dijo en el verso 6: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, y le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Está reconociendo todo lo que el Señor hizo con David, y sabiendo también que su padre David fue un gran seguidor del Señor. Y dice: le has premiado poniéndome a mí como rey. Entonces, ese es el reconocimiento que Salomón hace a su padre, y está ante el Señor con estos momentos de esa pregunta inquietante. Y luego viene la segunda parte, porque ya Salomón es el rey y le dice: Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y así es, todos comenzamos la vida cuando desde niños a estudiar, más jóvenes, a ver las situaciones de vida sin compromisos, vivimos de padre y madre, no tenemos esas responsabilidades, no tenemos ese conocimiento, pero poco a poco la vida nos va enseñando. Y así dijo David: no sé cómo entrar ni salir. No sabía. Veía un pueblo gigante en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, el cual no se puede contar ni enumerar por su multitud. Entonces él sentía ese peso de gobernar una cantidad de gente. Pero había humildad, ¿verdad? Humildad en la vida de Salomón. Y él ahí viene con la respuesta. Lo que el Señor le preguntó, él le dice, verso 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo grande? Le pidió entendimiento para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo. Una buena solicitud, pero no le pidió nada con respecto al mismo Dios. Señor, enséñame a seguirte, a conocerte, a ser más fiel a ti. Aquí Salomón, vuelvo nuevamente al punto que dije antes, desde el punto de vista más humano, digamos, podría ser algo más, no tan material, porque el Señor dice: no me pediste riqueza, pero sí a gobernar, a ser persona, pero no le pidió que le diera sabiduría desde el punto de vista como un verdadero hijo de Dios. Le dice es para juzgar al pueblo y para que discernir entre lo bueno y lo malo. Y bueno, nosotros también en muchas ocasiones necesitamos eso, discernir entre lo bueno y lo malo. Siempre queremos hacer lo que nos conviene y ahí lo malo, pero entendemos entre lo bueno y lo malo. Bueno, entonces ya Dios le concede. Bueno, Dios le dijo, y de hecho pues Salomón tenía todo. El Señor le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste vida,
la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido. Y qué bonito, pues de todas maneras el Señor le dio ese poder de discernir y de ser el gran sabio, como lo hemos visto. Y hay una promesa, le dice que no se levantará un sabio como él. No habrá un sabio, un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El Señor le dio esa diferencia con los demás para juzgar y para saber gobernar el pueblo. Qué interesante. Entonces, yo me imagino que, bueno, como Dios nos dio libre albedrío, Él nos dio a nosotros esa voluntad de hacer lo que queramos. Y Él quiere que hagamos su voluntad. Yo me imagino que entonces Dios le permite esto porque, digo yo, Dios pensó que Salomón iba a seguir también fiel como su padre David. No solamente iba a ser, digamos, en el plano humano, materialista, el gran líder, el gran consejero, el gran hombre justo, sino que también iba a ser, como su padre David, fiel seguidor del Señor. Y el Señor en el 14 le dice, en el verso 14 dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahí entonces le hace otra promesa, pero esta vez sí ya en función de seguirle al Señor. Ya no es tanto juzgar y tanta riqueza, tantas cosas, la sabiduría humana, sino le dice, y le dice, si anduvieres en mis caminos. Interesante, es algo que viene con lo anterior. No dice de pronto si anduvieres, o si por quizá, o si no. Y si anduvieres en mis caminos y guardares mis estatutos. Entonces el Señor ahí le dice también el compromiso que toma con todo lo que ya le dio, el compromiso que debe seguir. Porque el Señor aquí no nos está obligando. Él simplemente a través de su palabra nos está diciendo todo lo que debemos ser, lo que debemos hacer y que es para bien. Es para bien por causa de nuestra naturaleza, por causa de nuestro pecado. Entonces, Salomón despertó del sueño. En aquella ocasión, en el Antiguo Testamento, hemos visto que siempre el Señor les hablaba directamente, de alguna forma les hablaba. Después que vino el Señor Jesús para el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, el Señor ya no nos habla de esa manera. Yo no he escuchado el primero que realmente diga, el Señor me habló y lo escuché. Lo vi con estos ojos, no. Pero por ahí escucho a muchas personas así, no, que el Señor me dijo, que el Señor me mostró. Bueno, ese mostrar está algo, ¿verdad? Porque a veces, como digo, siempre nos llega a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, ese deseo de hacer algo, nos llega ese como que mira, ese despertar. Y es que el Señor nos está de pronto insinuando, ¿verdad? Quiere redarguir en nuestros corazones muchas cosas. Pero que nos hable así como le habló aquí cuando habló a Samuel y bueno, a todos los líderes que hemos visto, a nosotros ya no nos habla. Para eso nos dejó su palabra. Aquí es a través de su palabra que el Señor nos está hablando. Entonces por eso es que debemos leerla, debemos estudiarla y debemos tener la confianza de que este es nuestro verdadero manual de convivencia para seguirlo cada momento. Bueno, se acabó el tiempo. Vemos veo yo acá, demostración de sabiduría con estas dos mujeres que llegan peleando y lógico, hay una confusión allí, la una dice que es su hijo, la otra dice que es de ella, por lo que ya leímos la historia, esa historia la hemos escuchado muchas veces y decimos en cualquier situación decimos una decisión salomónica, quedó eso como que el punto de partida, decisión salomónica. Salomón tomó aquí una decisión que el Señor le iluminó y fue la mejor. En aquella época, ¿qué examen de sangre? Nada. Hoy en día sí, contamos, el Señor ha dado sabiduría al hombre para que vaya descubriendo
muchas cosas, facilitar muchas cosas, porque ya hoy en día mentimos y somos tan deshonestos que hacemos que una mentira se convierta en verdad, y eso es lo que está pasando, que todas las mentiras las convertimos en verdad y que hacemos creer que lo que estamos diciendo, lo que está pasando es verdad, y la gente se lo cree. No viene en la palabra del Señor. Pero en aquella época no había examen de sangre como lo tenemos hoy, decía, para comprobar de quién es hijo, ¿verdad? Y en ese momento, entonces fue una excelente decisión y solo por la intuición de mirar el corazón de aquellas mujeres, partirlo y darle medio niño a cada una y que se vaya, ya se acabó. Pero internamente Salomón sabía lo que estaba diciendo, sabía, se imaginaba lo que iba a pasar. Y así fue. La verdadera madre dijo, no, déjalo vivo, dáselo a ella mejor. Estaba por dentro deseando que su hijo siguiera viviendo. Y eso es lo que deben hoy mirar, este ejemplo, muchas madres también. Cómo pulula por todo lado el aborto y no les interesa, nada pasó, todo como si nada. La gran mentira. No tienen ese amor por ese hijo que ya está engendrado, no. Van buscando la facilidad, el aborto. No digo que no en todos los casos, porque sabemos científicamente que hay muchos casos que se salen de las manos, pero que verdaderamente son por situación. No porque, como en este caso, la que dijo, no, mátelo. Y que ni ella ni yo. Entonces ese no es el corazón de madre. Pero sí hubo una que dijo, no, déjalo vivir. Prefirió dárselo a la otra, pero que su hijo viviera. Ese debe ser el sentir de muchas madres y muchas jóvenes hoy en día. Pero no. Va primero cualquier situación que se les presente y después viene el aborto. Como si nada. No tienen respeto por la vida. Y aquí un gran ejemplo de esta madre que prefirió darle su hijo a la otra mujer a que lo partieran. Y entonces el rey David entendió quién era la verdadera madre. Entonces, ese es un gran ejemplo de sabiduría de David y de vida para todos nosotros. Y se hizo mucho más famoso. Termina el verso 28 diciendo, y vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La sabiduría le estaba llegando de parte de Dios. Entonces, continuamos aquí viendo la descendencia de David, ya un poco más, ya David no está, pero quedó su hijo Salomón con sabiduría. Hemos visto ya un par de cosas interesantes y seguiremos todavía unos capítulos más. Entonces, dejamos hasta aquí el mensaje de hoy y voy a cantar otro coro que se llama Con mis labios. Dice así. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Bien, entonces vamos a orar para terminar. Señor y Padre Santo, gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Y una vez más ponemos este día en tus manos para que tú nos guíes y nos protejas. Todo lo que hagamos, Padre Santo, bajo tu cuidado. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos despedidos. Hasta otra oportunidad.